Hola, el día de hoy aprenderemos a trabajar con cargas monofásicas, bifásicas y trifásicas. Y para hacer más sencillo y más realista el aprendizaje en la conexión de este tipo de cargas, diseñé este circuito, el cual emula las entradas de un tablero de control y las salidas con sus respectivas etiquetas. Y aparte de eso tiene un switch termomagnético unipolar para proteger y controlar el encendido y apagado de la carga monofásica, un switch termomagnético bipolar para controlar el encendido y apagado y proteger nuestra carga bifásica, y un switch tripolar para controlar el encendido y el apagado de nuestra carga trifásica y además de eso protegerlo. Vamos a ver el equipo real y a la vez el plano, porque ustedes saben que todo eso lo montamos es siguiendo unos planos de manera ordenada. Y como sabemos, las cargas eléctricas más utilizadas a nivel industrial son los motores eléctricos. Por lo tanto, conectaré un motor monofásico, un motor bifásico y un motor trifásico. ¿Cuál es el bicho raro aquí? El motor bifásico. No es muy común en las industrias. Los más comunes son los motores monofásicos, que son motores de baja potencia, y los motores trifásicos, que son de alta potencia. Sin embargo, aprovechamos que llegaron unos motores para hacerles mantenimiento, y entre esos había un motor bifásico a 220, el cual puede ser conectado de manera monofásica o también bifásica. ¿Cómo? Ya lo veremos. Pero antes los dejo con un anuncio. Mala noticia, mi gente. El que quiera perder el tiempo viendo este video, que lo pierda. Esa es la mala noticia. Mentira, ese no es el anuncio. Ahora sí los dejo con el verdadero anuncio. Mi nombre es Kevin Trujillo, creé este canal para apoyarnos entre todos en todos esos temas industriales. Te pido que por favor dejes un comentario, nos regales un like y te suscribas al canal. Y no te olvides también de activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo un video nuevo y así no te pierdas ninguno. Ahora sí, vamos a la mesa de trabajo. Primero les recuerdo que por norma deben poner terminales en cada cable eléctrico que vaya a ser asegurado con tornillos. Esto para evitar problemas como falsos contactos, entre otros. Importante seguir recomendaciones de seguridad vitales como desenergizar o cortar el fluido eléctrico cuando cableamos un tablero o montaje eléctrico, utilizar los EPP o elementos de protección personal como guantes, botas y demás, comer sanamente, amar a tu familia, cuidar el medio ambiente y los animales. Muy bien, les explico qué tengo aquí. Básicamente lo que estamos emulando con estas borneras es la entrada y salida de un tablero de control o un tablero de maniobra, tablero eléctrico. Ahí les dejo una imagen a un lado. Esta bornera de entrada se llama X1, ¿de acuerdo? Esto que ustedes ven aquí también está en el plano que les estoy mostrando en este momento en la pantalla, para que lo puedan ver. Entonces tengo las borneras de entrada y están enumeradas. En la 1 la tierra, en la 2 el neutro, en el 3 el fase 1, en la bornera 4 la fase 2 y en la bornera 5 la fase 3. Tengo 3 llaves termomagnéticas, las cuales van a controlar la salida monofásica, la salida bifásica y la salida trifásica. Como nos podemos dar cuenta, entonces, la primera línea o la primera fase, la fase 1, llega y entra al primer switch termomagnético. Este termomagnético unipolar o de un solo polo lo que va a hacer es cortar la señal de la fase 1. Si nos damos cuenta, sale por aquí y entra en esta bornera de acá, que es la primera salida hacia el sistema monofásico. Tenemos la bornera X2, es la bornera de salida de mi sistema o de mi alimentación monofásica. Entonces sale la fase por aquí y aquí el neutro ya está puenteado desde la entrada hacia el terminal número 6, es decir que tengo una línea y un neutro, un sistema monofásico. Tengo entonces este termomagnético unipolar, un solo polo, el cual va a interrumpir la señal de la fase 1 para poder cortar la alimentación. Aquí también pude haber puesto de estos termomagnéticos para interrumpir tanto la fase como el neutro, pero lo quise dejar con uno solo, pues para que vean la diferencia entre una sola fase, interrumpir 2 fases e interrumpir 3 fases. Pero también quiero que sepan que hay llaves termomagnéticas o switches termomagnéticos que son capaces de controlar tanto la fase como el neutro, ¿de acuerdo? Ahora vemos que la fase 1 se puentea y tengo fase 1 en esta llave termomagnética, y desde la bornera número 4 sale un cable que me conecta a la fase 2, es decir que tengo ahora fase 1 y fase 2 sobre esta llave termomagnética. Por lo tanto tengo aquí la fase 1 y la fase 2 que van conectadas en la bornera X3, en la bornera 8 la fase 1 y en la bornera número 9 la fase 2. Aquí vamos a controlar un motor bifásico. Y por último vemos que desde aquí puenteo la fase 1, la puenteo aquí y de aquí se puentea acá, es decir que ahora tengo la fase 1 aquí, miremos la fase 2 bien acá, se puentea acá, tengo la fase 2, tengo fase 1, fase 2 y la fase número 3 proveniente desde la bornera número 5 viene y entra acá. Por lo tanto tengo ahora fase 1 aquí, fase 2 acá y fase 3 acá, para que ese termomagnético entonces controle la bornera de salida X4, que tendría fase 1, fase 2 y fase 3, para controlar entonces un motor trifásico. Tenemos aquí solamente fase y neutro, una línea y un neutro para el monofásico, 2 fases, fase 1 y fase 2 para el sistema bifásico, y aquí tenemos las 3 fases para el sistema trifásico. Ahora sí tomemos los voltajes. Toco el neutro, toco acá arriba
tengo 127 voltios. Ahora vemos la segunda salida, que es un sistema bifásico, por lo cual debo subirlo a 600 voltios. Toco entonces la fase 1 y toco la fase 2. Observemos entonces que ahora sí tengo los 220 voltios, 219 voltios, pues aproximadamente 220 voltios. ¿Listo? Ahora veamos la bornera de salida X4, que es para mi motor trifásico. Entonces toco la línea número 1 y toco la línea número 2. Vemos que tengo aproximadamente 220, línea 1 con línea 3, 220 voltios aquí, y ahora la línea 2 con la línea 3, 220. Ahora sí, vamos a proceder a conectar los motores, pero antes los voy a presentar uno a uno. Listo, entonces acá tengo este motor, que es un motor monofásico. Acá podemos darnos cuenta que es monofásico por estos dos condensadores que traen. Recordemos que estos dos condensadores, un condensador es para el arranque del motor, el cual desfasa a 90 grados una fase y emula pues una fase nueva, y tenemos el otro condensador fijo que nos sirve para que el motor pues esté funcionando permanentemente. Bueno, de este motor les quería mostrar que nos llegó con este cable, un cable bifilar, el cual es de 2 por 10 AWG. 2 significa que son dos cables y el 10 AWG es el grosor de este. No llegó así sin estos terminales. Recordemos que estos deben ir siempre con terminales, aprovechando ya que estamos haciendo este video para devolverlo así. Quería comentarles que estos motores monofásicos generalmente son motores que no son muy potentes, de 1 a 2 caballos de fuerza. Por lo tanto, un cable de este calibre, o sea, un cable de este grosor, la verdad parece que es como desproporcionado, porque este cable maneja bastante corriente. Pero bueno, este motor nos llegó así, no vamos a cambiar el cable, vamos a dejarlo así. Acá vemos la tabla de características del motor. Es un motor de 1,5 caballos de fuerza que se puede trabajar a 115 voltios, 230 voltios. Quiero mostrarles que esos terminales no entran aquí muy fácil, miren, de hecho es casi como a la fuerza. Sin embargo, voy a usar estos debido a que me parece interesante por el tema de los colores que maneja. En cambio, en la parte de acá vemos una bornera que es un poco más grande y aquí sí entra sin ningún problema este terminal. Sin embargo, como les menciono, no voy a usar este tipo de borneras, por lo que quiero manejar los colores y que ustedes puedan identificar por colores las fases, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, por ese simple detalle no voy a usar este. Sin embargo, como quiero introducirlos en este tipo de borneras, lo que voy a hacer es unirle aquí dos cables para que puedan introducirse sobre las borneras que estamos trabajando. Entonces, gracias a la magia de la edición, voy a hacer un chasquido de dedos y ya van a aparecer mis cables unidos aquí. Y listo. Entonces miren, utilicé cinta negra aislante o cinta enwinchadora o como la llamen en sus países. Esto no se debe hacer, recuérdenlo, lo estoy haciendo simplemente para poder conectarlo dentro de las borneras que estamos utilizando, porque este calibre de este cable, este grosor, no entra en la bornera, mientras que este sí. Esto, lo repito, no se debe hacer. Lo que debemos hacer es ubicar la bornera en la cual entre perfectamente nuestro terminal eléctrico. Y ahora sí, traigo mis borneras y miren lo que voy a hacer. Voy a conectar estos dos terminales del motor hacia la salida monofásica. Veamos entonces, conecto este azul en la fase 1, tiro para comprobar que esté bien, y en este de acá presiono, introduzco, tiro para comprobar que está bien, y ya tengo las dos fases. Miremos que se me le cayó la etiqueta a este y el X2. Listo, muy bien. Se supone que entonces ya al habilitar el paso de este, el motor debería encender. Miren que no funciona bien. Observen acá, el motor no gira bien. ¿Saben por qué sucede eso? Porque resulta que este termomagnético es de 6, es un C6, y este motor es un motor de 10 amperios. Por lo tanto, este termomagnético no nos sirve. Voy a deshabilitar el paso de corriente para poder cambiarlo. Vamos a reemplazarlo por este, que también es de un solo polo, pero miren que es un C16, por lo tanto va a poder prender este motor sin ningún problema. En el siguiente video, recuerden que vamos a aprender cómo calculamos y seleccionamos esos termomagnéticos, cuál debo escoger, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no debería ser el C16 que voy a instalar, sino que debería ser otro, pero como tengo este aquí, pues voy a instalar este C16, simplemente para poder mostrarles el funcionamiento del motor monofásico. Recordamos tirar para comprobar que el cable no se nos suelte. Comprobamos. Muy bien. Ahora sí, al subir este, el motor debería funcionar. Observemos. No he habilitado el paso acá. Ya habilité las tres líneas. Ahora sí. Miren cómo mi motor empieza a funcionar. ¿Listo? Estamos alimentando entonces un motor monofásico controlado por una llave termomagnética de un solo polo. Entonces lo bajo y con esto ya apago el motor. ¿Listo? Nuevamente enciendo, apago. Listo. Ahora vamos a conectar un motor bifásico. Ahora sí, me corro esto a un lado porque el motor bifásico
El motor bifásico que tengo es una motobomba. Es una motobomba bastante pesada y quiero que ustedes observen acá un caballo de fuerza a 220 voltios y una sola fase. Quiero hacer un paréntesis aquí y explicar algo de una manera muy detallada. Miren, aquí tengo un sistema trifásico, ¿sí? Un sistema trifásico, el cual funciona a 220 voltios. Tengo fase 1, fase 2 y fase 3. Cada una de estas fases trae 127 voltios y acá tengo el neutro. Por lo tanto, cuando yo utilizo un monofásico, es decir, neutro y fase, por aquí van a salir 127 voltios. Si yo quisiera trabajar esta motobomba de manera monofásica, tendría que tener una línea a 220 voltios y el otro sería el neutro. Pero cuando tengo 220 voltios en una sola fase, en una sola línea, obtengo 220 voltios en una sola línea, cuando la entrada trifásica es de una alimentación o un suministro trifásico de 380 voltios AC. Recordemos el anterior video. Decíamos que cuando tenemos un suministro trifásico de 380 voltios, por cada una de las fases llegan 219 voltios. Muchas veces pensamos que en 440 es que llegan 220 y no, en 440 llegan 254 voltios por cada línea, recordemos. Entonces, para que pudiéramos trabajar esta motobomba de forma monofásica, tendríamos que tener un suministro eléctrico de 380 voltios para que en una sola fase salieran de 219 voltios y ya solamente utilizar el neutro. Pero como ese sistema trabaja a 220 voltios, por cada una de estas líneas llegan 127 voltios. Por lo tanto, debo sumar la línea 1 con la línea 2, es decir, utilizar las dos al tiempo para que el suministro saque 220 voltios, que es lo que necesita esta. Por lo tanto, vamos a poner a funcionar esta motobomba a 220 voltios, sí, pero utilizando dos fases porque estamos trabajando con un sistema trifásico de 220 voltios. Por lo tanto, vuelvo y le repito, utilizo fase 1 y fase 2 para poder sacar los 220 voltios. Entonces, aquí tengo la tierra, aquí tengo lo que sería para la fase 1 y acá para la fase 2. Normalmente este de color negro se usa para fase y este para neutro, pero recordemos que aquí no vamos a usar neutro, sino que vamos a utilizar dos fases. Por lo tanto, voy a proceder a conectar estos dos terminales en la bornera 8 y la 9. Listo, conectémosle la tierra. Compruebo. Muy bien. Ahora conecto la fase 1 el blanco y en la fase 2 el negro. Comprobamos y ya está. Tengo entonces aquí ya conectado el suministro bifásico, es decir, los 220 voltios y la tierra para esta motobomba. Entonces, esta motobomba no la puedo prender mucho tiempo, es decir que van a ver que la prendo solamente unos segundos porque ponerla a trabajar en vacío la puede dañar. Pero como se nos dio la oportunidad de tener un motor bifásico o de 220, entonces por eso pues aproveché para hacerlo. Entonces bueno, vamos a ver, voy a subir esta. ¿Observemos? ¿Escuchenla? Ahí la apago. Nuevamente, una sola vez más. ¿Listo? Entonces aquí encendimos lo que fue un motor o una motobomba a 220 voltios, la cual me indicaba que trabajaba con una sola fase, pero nosotros utilizamos dos fases porque nuestro sistema de suministro trifásico es a 220. Para poderlo encender con una sola fase, vuelvo y le repito, deberíamos haber tenido un sistema trifásico a 380, el cual por una sola línea es capaz de enviar los 220 que necesitamos. Listo, entonces ahora desconectamos este y traigo mi motor trifásico. Este motor, como ustedes lo pueden ver, está conectado en configuración en delta. Si vamos a ver acá, lo acerco acá, miren, para poderlo conectar a 220 voltios, es necesario entonces conectarlo en triángulo. Y para conectarlo a 380, se debe conectar en Y o estrella. Acá entonces, para los 220 voltios lo trabajamos en delta o en triángulo, que es básicamente la conexión que está aquí. De este motor les voy a hablar más adelante, porque este realmente es un motor reductor. Ahorita le quitamos la caja reductora, pero no funcionaba. Ya les voy a mostrar por qué no funcionaba y cómo pusimos a andar este motor nuevamente. Simplemente destapé esto para que ustedes puedan ver la conexión, pero ya mismo voy a volver a taparlo. Miren, acá está en la cajita, nos indica lo que sería una conexión en triángulo y una conexión en estrella. Si nos podemos dar cuenta, entonces aquí está en triángulo o delta, que es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a tapar nuevamente este motor. Listo, entonces lo que vamos a hacer es conectar estas tres líneas a la fase 1, fase 2 y fase 3. Y este, recuerden que es el de tierra. Traigo nuevamente mi cuadro y vamos a proceder a
conectar. Listo, ahora sí. Vamos entonces. Fase 1. Fase 2. Y la fase número 3. La tierra vamos a dejarla en el aire por este momento, porque solo me interesa que vean esta conexión. Entonces veamos acá, tengo fase 1, fase 2 y fase 3 para este motor trifásico. Entonces ahora sí, vamos a encenderlo. Retiro esto acá y vemos cómo funciona el motor. Vemos aquí el eje cómo gira, alimentado por un sistema trifásico. Entonces a 220 voltios. Apago, vuelvo y enciendo. ¿Listo? Entonces estamos trabajando aquí con un motor trifásico que funciona a 220 voltios, el cual fue conectado en configuración en delta para que pueda recibir este tipo de alimentación. Si hubiéramos trabajado esto a 380 voltios, este motor se debió haber conectado en conexión estrella o Y. Listo. Les agradezco mucho por ver hasta este momento. Les recuerdo que este video hace parte de una serie de videos que estoy trabajando en la parte de conexión de motores, desde la alimentación trifásica hasta cómo es un paro de emergencia, una protección, un contactor, métodos de autorretención, conexión de motores, etc. Les invito a que se den una vuelta por mi canal para que puedan ver todos los videos que tengo referentes a todos esos temas eléctricos industriales. Estoy pensando en realizar un curso en el que tenga todos los videos de apoyo y documentación al respecto de estos temas de sistemas trifásicos, motores, protecciones y todo este tema relacionado, y subirlo a la plataforma Hotmart. Díganme ustedes qué piensan, si les parece una buena idea, y lo hacemos. No sé en qué momento vayas a ver este video. Si lo he creado, en la parte inferior les dejaré el enlace del curso, o si no, pues nos seguiremos viendo aquí en YouTube. Bueno, muy bien, con esto concluimos el video. Primero aprovecho para agradecerles por todos los comentarios de apoyo de toda la gente de todos los países que nos escriben, de México, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, de todas partes. Les agradezco muchísimo. Si tienes preguntas o comentarios, lo puedes hacer a través de la caja de comentarios, y recuerden que pueden apoyar el canal escribiendo un comentario, dejando un like, suscribiéndose al canal y también activando la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos un video nuevo. Recuerden que aquí estamos para apoyarnos entre todos, y si este video te sirvió o te contribuyó en algo, me alegra muchísimo y espero que estés bien.